Amigos oyentes, vamos a continuar meditando acerca del paralítico de Betesda, y para ello quiero volver a leer los primeros 4 versículos del capítulo 5 del Evangelio según Juan. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 5 versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo estas palabras que las registra el evangelista Lucas en su capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. Vino desde el alto cielo a buscar y a salvar. Qué pensamiento que se une perfectamente al relato que nos presenta este episodio registrado por el evangelista Juan en este capítulo 5, en los primeros 14 versículos. Es interesante estas palabras de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, y ahora llega en un día de fiesta solemne para los judíos, llega hasta el estanque de Betesda. Hay alguien que está en la mira del corazón amante de Dios, a quien quiere salvar y quien necesita ser salvado. Por eso hemos leído ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 portales, 5 pórticos. En esto yacía, dice, una multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua. Es interesante notar que este Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos, cada capítulo del Evangelio de Juan presenta al Señor en un detalle característico. Este capítulo 5 lo introduce como el médico divino. Una multitud de enfermos esperando nos ilustra la condición expectante de la humanidad afligida, para la cual solo hay uno que puede calmar sus anhelos, llenando sus más caras aspiraciones. El Señor Jesús, que puede calmar los anhelos del ser humano y que puede llenar todas las aspiraciones por más caras que sean, es el Señor Jesucristo. Por eso lo presentamos como lo presenta el Evangelio, como el Salvador que vino a buscar y a salvar. Su presencia allí, ese día de la fiesta, era la prueba de que no solo no era insensible al dolor humano, sino que cada gemido repercutía en su propio corazón. Para ello, Él también había venido y participaba, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, Él, el Hijo de Dios, participaba de carne y sangre. El episodio en sí es una ilustración viva de las palabras que se registran en Romanos el capítulo 8, el versículo 3.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Palabras que declaran en forma inequívoca la impotencia de la ley para ayudar al caído y la suprema necesidad de la misión del Hijo de Dios. Principios que aquí se manifiestan poderosamente en el caso del hombre postrado y sanado por el Señor. Hoy hay personas que, algunos por ignorancia, otros con la mejor intención y otros porque son manipulados sin duda por el enemigo de las almas, quieren llevar a la gente necesitada de salvación a confiar en la ley, y la ley no salva. Vamos a seguir analizando este pensamiento porque estamos en ello. Ahí está el estanque que está rodeado por 5 portales, espacios grandes, donde hay una multitud de enfermos que esperan, que desesperan, pero no pueden, porque la ley no salva. Solo la gracia de Dios, a través del milagro, en este caso de un ángel que movía las aguas. ¿Cuánta gente quiere confiar en guardar los mandamientos de la ley de Dios? Pero el que infringe en un punto es culpable, es hecho culpable de toda la ley. Y nadie puede guardar la ley, solo el Hijo de Dios la guardó, porque Él es el dueño, Él es el autor de la ley. Qué triste es cuando las personas se equivocan en lo que concierne a la eternidad y al destino eterno de sus almas. Bueno sería recapacitar para que los que me escuchan aprendan a confiar en el Señor Jesucristo. Dice aquí que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Como dije, los portales, los pórticos, esos espacios del estanque, estaban invariablemente invadidos por una multitud enferma, porque el ángel aparecía de tanto en tanto para conmover sus aguas, las que entonces recién daban salud al primero que a ellas descendía. Esto, aun siendo una intervención misericordiosa, solo beneficiaban a quienes tenían algo de fortaleza para poder movilizarse hasta tocar esas aguas que eran movidas a sanidad, motivadas a sanidad por el movimiento del ángel. Pero en cambio no surtía ningún efecto a los que no tenían ninguna fuerza o recursos. Ahora, yo veo en esto, en el estanque, la típica figura de la ley que prometía la vida y justicia a aquellos que la guardaran en todas sus partes. Pero en cambio, deparaba muerte y condenación a quienes fracasaban en cumplirla. Yo leo la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo 3, los versículos 10 al 12, y esto es tan claro, amigo mío. Si usted está queriendo confiar en la ley, guardar las obras, hacer las obras de la ley, guardar los preceptos de la ley para salvarse, fíjese lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley nadie se justifica delante de Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Por la fe. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y continúo leyendo Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces ya no es fe, es el obrar, el hacer, y nadie se justifica por las obras de la ley delante de Dios. Se establece que el hombre es malo desde la raíz y sin fuerzas. Yo leo en Romanos capítulo 5, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles, desde la raíz, sin fuerzas. Y cuando éramos débiles, sin fuerzas, vino Cristo y murió por nosotros los impíos. Por lo tanto, la ley no puede ayudarle al pecador ni proporcionarle bendición. ¿Por qué? Porque dice y está escrito en 1 Corintios 15:56 que el poder del pecado es la ley precisamente. Y dice en Romanos capítulo 4 versículo 15 que la ley produce ira. La ley produce ira, no gozo, como produce la gracia de Dios, la sublime gracia de Dios que salva al pecador. Ahora, la mención del ángel es otra prueba de que Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Dios siempre ha mantenido una lámpara, una luz, como testimonio a todos los pecadores en todos los tiempos. Que el Señor ilumine nuestro entendimiento para comprender que por gracia somos salvos, por la sublime gracia de Dios, no por cumplir los requisitos de la ley, no por hacer las obras de la ley, no por dogmas, no por espectáculos que se hagan, no, solo por gracia. Qué sencillo. Ojalá que el que me escucha confíe en el Señor para ser salvo. Este tema se invita a que continuemos más adelante meditándolo.